Antes de compartir la palabra, las atenciones, los detalles, las felicitaciones que hicieron de cumpleaños. Y bueno, hoy podemos ver que Dios es fiel, amén, y nos ha guardado la vida. Pero este mes de abril es de muchos cumpleañeros, los hermanos que no están aquí presentes, la hermana Lolita y su esposo cumplieron año esta semana. Ellos tuvieron que salir de viaje, así es de que oremos por ellos, que Dios los traiga con bien. La mamá de Marisol, la hermana Celorina, también cumplió años. Bueno, este fin de mes otros cumplen años, así que gracias a Dios por todos los cumpleañeros, amén. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a hacer oración para pedirle a Dios que nos esté dando su palabra y que estemos nosotros recibiendo consejo de la palabra. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, meditar en ella, fortalecernos en tu palabra, alimentarnos espiritualmente. Yo te ruego, mi Dios, que a través de esta palabra traiga, Señor Jesucristo, a cada uno de mis hermanos y a mi persona, Señor Jesucristo, un avivamiento espiritual, Señor, un crecimiento, una fortaleza en nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 24, Hechos 24, 16, por favor. Hechos 24, 16. Perdón, se me pasó, los niños pueden salir a una clase especial para que también se alimenten de la palabra de Dios. Todos los niños pueden pasar a una clase especial que van a estar compartiendo. Bueno, también se les ha estado compartiendo el discipulado de la Gran Aventura, y ya muy pronto tenemos la graduación de todos los niños que tomaron el curso. Hoy tenemos la graduación allá en Tlalpan de los niños que tomaron el curso de la Gran Aventura allá. Así es que gracias a Dios por cada niño que ha estado también discipulándose. Amén. Hechos capítulo 24, verso 16. Dice así la palabra de Dios: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. ¿Lo quieren leer conmigo, por favor? Dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hoy quiero hablar acerca de una conciencia limpia. El tema de mi mensaje hoy es una conciencia limpia. La conciencia, la palabra conciencia simple y sencillamente significa conocimiento o noción de algo. Eso significa nada más la palabra conciencia. Sin embargo, los diccionarios, por ejemplo el diccionario secular, dice que la conciencia es el sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Es decir, las define si son acciones buenas o si son acciones malas. Y el diccionario bíblico dice que la conciencia es el juez interior que nos condena cuando hacemos mal y que nos elogia cuando hacemos lo correcto. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos tienen conciencia? ¿Si tienen conciencia? El problema no es si la tenemos o no, porque todos la tenemos. El problema es cómo la tenemos. Y de eso quiero hablar hoy, que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios, pero también dice delante de los hombres. Delante de los hombres. Hoy está muy de moda el que la gente dice: a mí me importa poco lo que los demás piensen, ¿verdad? Hasta por ahí hay una canción que dice: ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo digo? Y vivimos una vida muy egoísta, pero bíblicamente tenemos que vivir una vida limpia de conciencia delante de Dios, pero también delante de la gente, delante de los que nos rodean. Y hay unos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, San Juan capítulo 8, verso 9. Ahí la conciencia los acusó. Es la historia de la mujer que tomaron en adulterio y la llevaron delante de Jesús. ¿Recuerdan esta historia?
¿sí? La mayoría de los que lo llevó tuvo que retirarse sin ejecutar juicio porque su conciencia los acusó. Miren lo que dice San Juan capítulo 8 verso 9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados. Por eso dice que la mente nos acusa o nos defiende. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No sé cuántas veces nos ha acusado a nosotros la conciencia por algo mal que hemos hecho, o por algo mal que queremos juzgar de otras personas, porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que todos los que juzgamos a otras personas nos acusamos a nosotros mismos. Vamos a mirar Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Verso 1 dice así, Romanos 2, 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuántos saben que el juicio contra otra persona siempre lleva cierta culpabilidad de parte nuestra? Y eso le pasó a los hombres que llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? La andaban acusando a ella y salieron acusados ellos porque practicaban lo mismo. Los psicólogos, por ejemplo, dicen que lo que más aborrecemos es lo que tendemos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en las conductas, dicen que los que son homofóbicos, ¿saben quiénes son una persona homofóbica? Una persona homofóbica es aquella que no soporta a otra persona, a una persona que sea homosexual, ¿sí? Y dice que los más homofóbicos son homofóbicos porque tienden a ser también homosexuales, ¿sí? Tienen tendencias. Y sucede en todas las áreas de la vida, que cuando juzgamos a otra persona, nuestra conciencia nos acusa, dice, ya no debes acusarlo. Por eso dice que eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. No tienes excusa para juzgar a alguien más, porque somos muy dados a juzgar, y peor, a prejuzgar. El juicio es con conocimiento de causa, el prejuicio es sin conocimiento de causa, porque el prejuicio, ¿verdad?, muchas veces se basa en las apariencias, ¿sí? Y muchas veces hemos prejuzgado, ¿verdad?, a una persona por su apariencia. Por ejemplo, a jóvenes, ¿verdad?, que a veces están muy tatuados y que parecen rebeldes, pero cuando los trata uno son muy amables, nada más los prejuzga uno por lo que ve, ¿sí? Entonces la conciencia nos acusa, pero la conciencia también nos defiende. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 23 verso 1, que el apóstol Pablo está frente a un tribunal. Hechos capítulo 23 verso 1 dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En pocas palabras, hay una frase que dice que el que nada debe, nada teme. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo estoy aquí delante de ustedes del concilio porque he tratado de vivir una vida. Dice aquí la palabra de Dios, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si vivimos de una manera limpia, con una conciencia limpia delante de Dios, no tenemos pena de presentarnos delante de nadie, ¿verdad? A ver, acúsenme. Jesús es el ejemplo de una persona que vivió con una conciencia limpia, de tal manera que cuando Él se levantó a predicar, dice que
pues algunos no creían en él y dijo, a ver, ¿alguien de ustedes me acusa de algo? ¿Alguien de ustedes tiene algo que decirme, que acusarme a mí? ¿Sí? Y dice que todos quedaron callados. Y nosotros tenemos un reto, y el reto es ser como Jesús. Que nadie nos acuse de nada y que nuestra conciencia sea una conciencia limpia delante de Dios. Hay diferentes tipos de conciencia. Por ejemplo, la Biblia nos menciona la conciencia débil. Vamos a mirar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versos 7 al 12, acerca de una conciencia débil. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo ¿qué? Siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y por qué? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí nos habla de las diferentes costumbres que a veces hay en la gente, y dice que algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice, si bien la vianda, las comidas, cuando dice vianda se refiere a comidas, si bien la vianda, dice ahí, no nos hace más aceptos ante Dios ni menos aceptos. ¿Cuántos saben que hoy hay mucha gente, hay muchas iglesias, sectas, creencias que están tratando mucho el tema de la alimentación, ¿verdad? Y no comas esto y no comas aquello, y que no tomes esto y no tomes aquello. Dice que ni porque comamos ni porque dejemos de comer vamos a ser mejores delante de Dios, porque todo está en el interior, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, o más bien nuestro Señor Jesucristo, que lo que entra no contamina, contamina más lo que sale del hombre, ¿sí? Lo que sale del hombre. Sin embargo, dice que pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para otros. ¿Cuándo llega a ser tropezadero para otros una práctica que yo tengo? Cuando para otros sí es malo algo, ¿verdad? Por ejemplo, para algunos sobre todo cristianos de mucho tiempo, antes ir al cine era malo, pero si alguien dice, para mí no es malo ir al cine, porque todo depende de la película que vaya a ver, ¿verdad? Depende de la conciencia también, pero nos conceptuamos de que el cine era malo, entonces cualquiera que quiere ir al cine ya lo tomo como malo. Y si para otro es malo ir al cine, por ejemplo, había un hermanito que ya partió a la presencia de Dios, y un día me dijo, hermano, yo creo que las piñatas son del diablo, y usted hace piñatas aquí en la iglesia. Dije, bueno, hermano, si para usted es malo, pues dejamos de hacerlas. ¿Cuál es el problema? Pero dígame sus razones, porque es malo, ¿verdad? Para yo estar consciente de eso, ¿verdad? Porque a veces cometemos errores sin querer, ¿verdad? Ofendemos a personas haciendo cosas que para nosotros son buenas, ¿verdad? Que no son malos, pero estamos ofendiendo a otra persona. Y le pasaba a los judíos, porque los judíos tenían prohibiciones de comer un montón de cosas, ¿verdad? Comer puerco, comer conejo,
comer hasta mariscos, ¿verdad? Muchos de los mariscos no lo podían comer. Y dice la Biblia que lo que Dios limpió no lo llames inmundo, pero si yo estoy con un judío comiendo, ¿verdad? Estoy comiendo con un judío y él en su conciencia, para él su conciencia es malo que uno coma carne de puerco, pues mejor dejo de comer para estar bien con el judío, ¿verdad? Hay algunos que no toman café, por ejemplo, ¿verdad? Una secta que no toma café. Entonces, si yo voy a tomar café delante de ellos, pues para provocarlos, nomás para provocarlos a que su conciencia débil se lastime, ¿verdad? Se lastime. Entonces, hermanos, tenemos que actuar en nuestra vida cotidiana sin ofensa, primero delante de Dios. Por eso dice la Biblia que es bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba, ¿verdad? Pero también que lo que yo haga no le afecte a la persona. Y pueden ser vestimentas, por ejemplo. Hay gente que se ofende de cómo se viste otra persona. Y si te ofendes, pues me cambio. ¿Cuál es el problema, verdad? Me visto diferente para que no sea lastimada tu conciencia. Pero nosotros tenemos que en todo honrar a Dios, pero también dice aquí no hacer pecar a nuestro hermano por su conciencia débil. Su conciencia débil. ¿Cómo se fortalece la conciencia entonces? Si yo tengo mi conciencia débil, mi fortaleza de mi conciencia es conociendo más a Dios, conociendo más de Dios, conociendo por qué sí hago esto, por qué no hago esto. ¿Sí? Hay un capítulo entero que nos habla de pues no ser tropezadero, pero tampoco de no juzgar las acciones de los hermanos, ¿no? Está en el libro de Romanos. Vamos a ver Romanos. Capítulo 14. Se los encargo que lo lean en su casa, pero vamos a ver algunos versos solamente de este capítulo 14 de Romanos. Y dice el primer verso: recibid al débil en la fe. Es el mismo que el débil de conciencia, ¿verdad? El de conciencia débil. Pero dice, pero no para contender sobre opiniones. Un débil en la fe le gusta mucho discutir sobre opiniones, ¿verdad? Es que yo creo que eso es malo y que... Bueno, está bien, tú es lo que crees, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. ¿Sí? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego el verso 4 es clave. Dice, sí, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, nuestro patrón es Dios, ¿eh? Yo le sirvo a Dios, y si alguien me va a juzgar a mí por cómo le sirvo a Dios, pues entonces no tendría por qué hacerlo, porque yo con el que tengo que dar bien es con Dios, ¿verdad? Un ejemplo muy natural: si hay una persona trabajando en la casa de mi vecina, ¿verdad?, que le ayuda en la cocina, le ayuda en el quehacer y lo que sea, y yo de repente voy, paso y veo que no hace bien el aseo, ¿verdad? Entonces voy y le digo, oye, ¿por qué no haces bien el aseo? Mira que dejaste mal y dejaste sucio aquí. Me va a decir, ¿y usted quién es? Si la que me contrató fue la dueña de acá, ¿verdad? Y así pasa delante de Dios también. Dice el verso 5 que también unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Es decir, unos quieren descansar el sábado porque es el sabbat, dicen, ¿verdad? Otros quieren festejar días, por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, días que son como de festejo, y que la gente dice, no hay que festejar Navidad porque Jesucristo no nació en esa fecha. Y que no hay que festejar la Semana Santa porque nosotros nada más la resurrección hay que festejar, la crucifixión no, porque ¿a poco te vas a alegrar de que Él murió? ¿No? Y tienen conceptos así. Dicen que uno hace diferencia entre día y día, y dice, pero también hay unos que para Él son iguales todos los días.
Si para usted le han discutido alguna vez de que si se debe descansar el sábado o el domingo, pues dígale, pues yo descanso todos los días porque mi descanso está en el Señor. Amén. Dice el libro de Hebreos que el verdadero reposo es haber entrado en la salvación de Dios, no el día que descanse, porque todos los días son del Señor, ¿no, hermano? Amén. Todos los días son del Señor, no nomás el sábado o el domingo. ¿Por qué nos reunimos entonces el domingo? Por muchas razones, pero creo que una de ellas es porque en los trabajos la mayoría descansa. Pero hay lugares, por ejemplo, en Medio Oriente, donde descansan los lunes o descansan los viernes. Yo creo que las iglesias allá se reúnen los lunes o los viernes. Entonces no tenemos que andar discutiendo de días, porque el Señor es el dueño de todos los días. ¿Amén? Amén. Y todos los días son los días que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Y después, más adelante, dice la palabra de Dios en el verso 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno, diga conmigo, cada uno, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, hay una responsabilidad personal. Personal. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, ni mi esposa va a dar cuenta por mí. Yo no voy a dar cuenta a Dios por mis hijos, ni mis hijos van a dar cuenta por mí. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces tampoco juzgue a una persona por la familia de donde viene, porque todos son diferentes, ¿no? Cada quien dará cuenta a Dios de sí. No, es que fulano viene de tal familia y como toda la familia es así, así también es. ¿No, verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Dice el verso 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y no anda conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Y luego dice la palabra de Dios que es bienaventurado todo aquel que no se condena con lo que aprueba. Verso 22: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes fe? Tenla para ti mismo, porque por ejemplo también en eso caemos a veces en condenar a hermanos, porque algunos piensan que la medicina es del diablo, ¿verdad? Ah, tú tomas medicina, entonces no confías en Dios, y juzga al que no toma medicina, ¿no? Pero siempre hemos dicho, hermanos, que una oración sin fe no produce nada. Entonces que la fe es la que mueve, ¿verdad? Entonces un mejoral es mejor que una oración sin fe. Una pastilla es mejor, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces por la conciencia uno está juzgando en cómo se comportan las personas, ¿verdad? Si tomas medicamentos, si no tomas medicamentos, te vas a vacunar, vimos hasta la vacuna, dicen que es del anticristo, ¿no? Que te van a meter el chip y que te van a cambiar la genética y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues tienes fe, tenla para ti mismo, porque es bienaventurado, dice aquí, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Y qué es lo que nos condena en lo que aprobamos o desaprobamos? ¿Qué es? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos hace ver si estamos mal. Cuando alguien hace una cosa en secreto o en oculto, es que trae algo de culpa, ¿verdad? Pero cuando uno es transparente y dice yo hago las cosas libremente porque no tengo de qué avergonzarme, es que mi conciencia está tranquila delante de Dios. Quiero también notar que hay otro tipo de conciencia que esa sí está muy peligrosa. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, verso 15 y 16.
Tito 1, 15 y 16. Amén. Dice así la palabra de Dios, Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos todo les es puro, nada les es puro, perdón, pues hasta su mente y su conciencia están como corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces la conciencia corrompida es la peor. La conciencia débil se puede fortalecer con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que antes yo juzgaba aquella cosa, pero ya me di cuenta por la palabra de Dios que no es malo y que tengo que aceptar a mi hermano, ¿sí? La conciencia se fortalece por el conocimiento. Pero cuando ya la conciencia está corrompida, ya no siente nada del mal que hace, ¿verdad? Ya no siente nada. La conciencia corrompida es aquella que ya está cauterizada. ¿Qué es cauterizar algo? ¿Ustedes saben qué es cauterizar algo? ¿Ah? Cerrar. Cerrar. Puede ser. Pero por ejemplo, una conciencia cauterizada es aquella que se vuelve insensible. Siempre he puesto este ejemplo porque es muy entendible. Un callo. Cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra, ¿cuántos han intentado aprender a tocar guitarra y les duelen mucho los dedos? ¿Nadie? ¿Sí? Duelen bastante y a algunos hasta les sangra los dedos. ¿Por qué? Porque no tienen callo ahí. Si usted se acerca y ve, mis dedos todos tienen callo aquí porque ya no siento ningún dolor, ya no me lastiman las cuerdas. Pero cuando no está cauterizado mi dedo, sí me duele. Sí me duele. Entonces cauterizar algo es como volverme insensible. Y hay gente que tiene su conciencia insensible. Ya no siente nada en cometer un pecado. Ya no siente nada en matar a alguien. Ya no siente nada en defraudar a alguien. No sé si usted alguna vez ha sido defraudado, que le hayan robado algo, que pues le hayan quitado algo con engaño. Es un fraude, ¿verdad? También, ¿sí? Da un coraje. Usted no tiene idea, ¿verdad? Se siente uno como impotente por no poder hacer algo porque me defraudaron sin yo darme cuenta, ¿verdad? Cuando yo pensé que me habían robado. ¿Y dónde quedó la bolita? Esos que andan ahí, ¿dónde quedó la bolita, verdad? Que roban rápido. Cuando me pongo a pensar, esa persona que me defraudó, que me robó, que su conciencia lo repudiara tantito y que volviera, pues no regresa porque ya tiene su conciencia cauterizada. Al contrario, hasta se ríen de que cómo le robé las cosas a la persona, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se las quité rápido? ¿Qué tienen ya? Su conciencia cauterizada. Hablan mentira, ofenden al prójimo, lo golpean y ya no siente nada. Es muy peligrosa una conciencia corrompida. Corrompida porque esa conciencia corrompida hace que la gente, los seres humanos, se vuelvan deshonestos, roban con facilidad, hacen mal sin sentir cargo de conciencia. Vamos a ver 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía
de mentirosos que teniendo ¿qué? ¿Que teniendo qué? Cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Primeramente prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces aquellas personas que tienen cauterizada la conciencia se vuelven hipócritas, dice, por la hipocresía, se vuelven mentirosos. ¿Ah? Es lo que dice ahí la palabra de Dios, que tienen cauterizada la conciencia y prohíben cosas que no tienen derecho a prohibir. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que honroso sea en todos el matrimonio? Para usted, ¿el matrimonio es honroso o deshonroso? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno el matrimonio? Hermano Moy, ¿es bueno el matrimonio? Bueno, dicen por ahí que cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué algunos prohíben casarse? Ya ni te cases, porque no es bueno. Esa persona tiene cauterizada la conciencia porque sabe que si Dios mandó que no era bueno que el hombre estuviera solo, más bien, ¿verdad? Que la persona estuviera sola, entonces está en contra de Dios. Pero también dice que escucharán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Una persona cauterizada de conciencia va a enseñar cosas incorrectas siempre, ¿sí? Cosas incorrectas. Y dice aquí que es un síntoma de los últimos tiempos que estamos viviendo. El versículo 1 dice, ¿verdad? Pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, va a haber mucha gente con su conciencia cauterizada. Ahora, todos nacimos con una conciencia. Es más, la conciencia es lo que nos diferencia de un animal. Aunque también dice la ciencia que nosotros somos animales, ¿verdad? Pero dicen que somos animales racionales. ¿Qué nos hace racionales? La conciencia. Porque es bien fácil saber la diferencia. ¿Cuántos han visto pelearse unos perros? ¿Sí? ¿Cuántos han visto un perro que se puso las manos en la cabeza y dice, ¿por qué me peleé? Híjole, qué mal. ¿Por qué golpeé al otro perrito? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? No tienen conciencia. Pero un ser humano sí, cuando se pelea o hace algo, después su conciencia no lo deja tranquilo, ¿verdad? No lo deja tranquilo. Entonces todos nacimos con una conciencia, y esa conciencia nos hace discernir o entender el bien y el mal. Vamos a mirar otra porción del libro de Romanos también, por favor. Capítulo 2, verso 11 al 16. Romanos capítulo 2, verso 11 al 16. Ya vamos a ir concluyendo, mis hermanos. Romanos capítulo 12, verso 11, capítulo 2, perdón, verso 11 al 16. Dice, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará a Jesucristo, por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es decir, no hay excusa tampoco para los que no conozcan a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona se muere sin conocer a Dios? ¿Está libre de ir al infierno? No, ¿por qué? Porque aunque no conoció a Dios, Dios le puso una conciencia. Y tenga religión o no tenga religión, sea del país que sea,
hay una conciencia que le dicta que hizo el bien o que hizo el mal. Y si él hizo el mal deliberadamente, entonces tendrá un lugar, pues dice que sin ley son juzgados, ¿verdad? Sin la ley, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no hay excusa, hermanos, no hay excusa. Dios puso en el ser humano la conciencia, que después la conciencia fue tomada por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal. Mi pregunta o mi cuestionamiento sería: ¿todavía el Espíritu Santo nos redarguye o ya pecamos sin que sintamos nada? ¿Todavía el Espíritu Santo nos hace sentir mal cuando mentimos? ¿Todavía el Espíritu Santo nos hace sentir mal cuando peleamos con alguien? ¿Todavía? Si todavía pasa eso, es que el Espíritu Santo está tomando su conciencia, ¿verdad? Pero si usted ya no siente nada, usted se le hace fácil pecar deliberadamente, entonces usted tiene cauterizada la conciencia y el Espíritu Santo ya no está operando en su vida. Entonces necesitamos tener limpia conciencia. Limpia conciencia en nuestro trabajo, por ejemplo. Vamos a mirar primera de Pedro 2, 18 al 20. Primera de Pedro 2, del verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: criados, cuando está refiriendo a criados, está refiriendo a empleados. En este caso había esclavitud, ¿verdad? Pero hoy serían empleados, gente que trabaja para otras personas. Dice: están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, siempre va a haber patrones difíciles de soportar y empleados que son buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Verso 19: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Un caso muy sonado, hermanos, en estos días de decidir por conciencia o por no conciencia. La objeción de conciencia le llaman los nuevos legisladores, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona conoce de Dios y es médico, vamos a poner un ejemplo, es médico, y se aprueba el aborto, y la persona que es cristiana sabe que el aborto es asesinato, y su conciencia le dicta que no puede hacer un aborto, ¿lo tiene que hacer? Pregunta, ¿lo tiene que hacer? De acuerdo a lo que se llama objeción de conciencia, no lo debería de hacer. No lo debería de hacer porque él tiene la libertad de objeción de conciencia, ¿no? ¿Sí? Pero hoy están tratando de forzar a la gente, ¿verdad?, a hacer cosas contra su conciencia. Y dice aquí que sufre molestias en su conciencia, ¿verdad? Se molesta uno porque le exigen hacer cosas que no. Les conté de una mujer que pidió oración para conseguir un trabajo, y lo consiguió en un buffet de abogados. Y bueno, en el mundo de la abogacía hay muchas mentiras. Muchas mentiras, lamentablemente. Y dice que el abogado, su jefe, le hablaba por teléfono y dice: diles que no estoy. Y ahí entraba la conciencia. ¿Vas a mentir? Las primeras veces, para no perder la chamba, dijo: no está. Pero su conciencia le lastimó, le molestó, ¿eh? Y llegó el momento en que le dijo el licenciado, le dijo: dile que no estoy. Y ella quitó el teléfono y dijo: dígale usted, porque yo ya no quiero mentir. Le costó su trabajo, la corrieron de su trabajo, pero su conciencia quedó limpia. Quedó limpia.
Hermanos, estamos en tiempos donde tenemos que echar a andar nuestra conciencia de tal manera que en Estados Unidos fue muy sonado un caso, que si ustedes lo buscan en el internet está ahí, de un pastelero que fueron a contratarlo para hacer un pastel para una boda homosexual. Y él era cristiano. Y hay un dicho aquí en México que dice que tanto peca el que mata a la vaca porque le agarra la pata, ¿verdad? Y dijo, no quiero participar yo de eso porque Dios está en contra de las bodas homosexuales. Y no les hizo el pastel, y ¿sabe qué? Lo denunciaron. Lo metieron en la cárcel, se lo llevaron. Él buscó sus abogados y entonces hicieron ¿cómo se puede decir? Su juicio, ¿verdad? Fue por objeción de conciencia, ¿verdad? Y gracias a Dios salió libre rápidamente. Pero él se puso firme en lo que creyó. Nosotros, ¿qué tan firmes estamos, hermanos, en lo que creemos? Si dice por ahí que donde hay arca abierta, hasta el más justo peca. ¿Qué hace usted cuando ve dinero y nadie lo está viendo que lo va a tomar? ¿Lo toma o lo deja? Me refiero a dinero que ya sabe de quién es, ¿no? Porque si se lo halló, pues ya es otra cosa, ¿no? Si se lo halló tirado o cosas así. Pero si está en la casa y ya sabe de quién es, pero nadie me está viendo, y pues yo lo agarro y presta. ¿Cómo hacemos? Hermanos, como cristianos tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome nuestra conciencia y nos haga firmes en lo que estamos creyendo, hermanos, para que nada nos mueva y para que no nos obliguen a hacer cosas que no le agradan a Dios. Porque algo sea legal no quiere decir que sea bueno. Entonces saben que ya legalizaron la marihuana, ¿sí? Por dosis o por lo que sea, ¿verdad? Pero si yo como pastor les digo, hermanos, vamos a hacer talento y hoy vamos a vender marihuana, alguien gusta porque vamos a recaudar fondos, es bueno, pues es legal. ¿Qué pensarían ustedes? Ahí está mi conciencia también, ¿verdad? Que tiene que decir que no, que estoy dañando, de cierta forma daña, ¿no? ¿Cuántas personas están siendo dañadas porque fuman marihuana? Hay más personas dañadas que beneficiadas. He escuchado 2 o 3 testimonios que se han beneficiado por la marihuana que la usan para fines medicinales, ¿verdad? Pero he oído cientos o miles de gente que se ha hecho daño con la marihuana, ¿verdad? Entonces ahí tiene que entrar la conciencia, y nuestra conciencia debe ser limpia delante de Dios para conducirnos. Hebreos 13, 18, y con esto terminamos. Hebreos 13, 18. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando, ¿cómo, hermanos? Conducirnos bien en todo. ¿Cómo puedo distinguir a una persona que tiene buena conciencia? Según esta porción, ¿cómo la puedo distinguir? Dice ahí que quiera conducirse bien en todo. Quiera conducirse bien en todo. En todos los empleos, en todos los oficios que uno tenga, va a haber oportunidad de conducirse bien o de conducirse mal. ¿Sí? Dice la historia, hermanos, que cuando nosotros llegamos aquí en el año 85, el año del terremoto, ¿verdad? El terremoto que estuvo tremendo. Yo tuve la oportunidad de ir al centro y ver cómo todos los edificios estaban caídos y mucha muerte y muchas cosas. Mi esposa y yo estábamos recién casados, creo. Nació nuestra hija Priscila, ¿verdad? En esos días, justo en días del terremoto, después. Y después salió en uno de las revistas prestigiadas un artículo que la mayoría de los edificios que se cayeron fue porque los arquitectos y constructoras
pusieron un material que ellos habían reportado otro y metieron material malo. ¿Sí? Pero vamos a meter de tal cemento y metieron de otro cemento. Le vamos a meter varilla de tal medida y calidad y metieron de otra y se cayó. Y dentro de mí pensé, cuando sea el día del juicio, yo creo que va a haber muchos arquitectos y constructores acusados por su conciencia ahí porque metieron un material que no era el correcto. Eso en la construcción. Pero también sucede en cualquier oficio, los mecánicos, por ejemplo. Yo tuve la experiencia de que una masa, se llama masa, de una llanta, se le rompió un birlo, se llama un birlo a donde se ajusta la tuerca, ¿verdad? Las tuercas de la llanta. Y fui y se lo cambió, y mientras se lo estaban cambiando desarmaron todo y se quebró una pieza. Y batallaron bastante y se desapareció. De repente el señor dijo, ahorita vengo, lo voy a arreglar. Y se fue y supuestamente ya llegó con la pieza arreglada. Se la puso y le dije, oye, ¿qué le hizo? No, pues la arreglaron, usted no se preocupe, va a ir bien todo. Y me cobró caro porque también me cobró lo que le cobraron a él por arreglar la pieza. Y bueno, un pastor, amigo mío, me dice, hermano, présteme la camioneta porque tengo que hacer un viaje con mi familia. Y se la presté, ¿y qué cree? A media carretera se le rompió esa pieza que habían hecho mal el mecánico. De buenas que no fueron las balatas y los frenos, ¿verdad? Porque pues podría ser hasta la muerte, ¿no? Puede ser hasta la muerte. Entonces, cuando uno tenga un empleo, tratemos de conducirnos, dice aquí, bien, todo el tiempo. Si me contratan para pintar una casa y me pagan para comprar la mejor pintura, compre la mejor pintura. Dice, no, pues me voy a ahorrar tantito, compro esta otra pintura y ya pinto, que se le caiga la pintura después. No, un cristiano no debe de conducirse así. Debemos de saber conducirnos correctamente por nuestra conciencia. Y dice la palabra de Dios que el Señor limpiará nuestra conciencia de toda obra mala. ¿Cómo se limpia nuestra conciencia, hermanos? ¿Cómo se limpia nuestra conciencia? ¿Usted sabe cómo se limpia nuestra conciencia? ¿No? Por la sangre de Cristo, por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios nos limpiará nuestra conciencia. Si usted hoy en este día dice, pues yo sabía que tenía una conciencia, pero no sabía que el Espíritu Santo tomaba mi conciencia, ¿verdad? Y dice, yo quiero que oren para que yo pueda conducirme correctamente delante de todas las personas, en mi trabajo, en mi casa, ¿verdad? En la iglesia, en las cosas de Dios, en todo, conducirnos correctamente. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a nosotros su Espíritu en nuestra conciencia. ¿Amén? Entonces, no haga nada que después va a hacer que su conciencia se esté lastimando, ¿verdad? Se esté lastimando, sobre todo en este tiempo donde se están aprobando cosas pues que no le agradan al Señor, ¿verdad? Ha habido algunos jóvenes que me han preguntado, hermano, ¿es malo hacerme un tatuaje? ¿Hacerme una perforación? Porque hoy están de moda, ¿verdad? Le dije, nada es malo, la Biblia dice que nada es malo, pero si tú ya pensaste y me estás preguntando es porque ya dudaste. Y si ya dudaste, pues se vuelve malo, ¿verdad? Ahora, tú puedes decir, es que no, yo no le veo nada de malo. Sí, pero puedes hacer caer a tu hermano, ¿verdad? Ay, es que he visto cristianos en el internet que están tatuados y que están esto. Y bueno, ellos son Dios o son Cristo para que te den una forma de vida, un estilo de vida. Dios es el que nos define su palabra, el estilo de vida. Pero no porque otro cristiano hizo tal o cual cosa, yo voy a hacer eso, ¿no? Porque Dios ha puesto en cada quien responsabilidad personal. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno.
Entonces yo no le puedo decir ni qué es bueno ni qué es malo, pero dice la Biblia que es bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba, ¿sí? Apruebe lo mejor y apruebe conducirse siempre correctamente, honestamente. Vamos a orar. Padre, gracias porque siempre tienes una palabra para nosotros. Estamos viviendo en tiempos difíciles y en tiempos donde nuestra conciencia a veces como cristianos se está cauterizando, Padre. Que nos sentimos ese Espíritu Santo que nos redarguye cuando cometimos un pecado, que se nos hace muy fácil ya, Señor, hacer o deshacer cosas que a ti no te agradan. Yo te pido, Padre, que limpies nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por tu sangre preciosa, limpia nuestras conciencias, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos conducirnos correctamente en lo que, Señor, nos desempeñemos, en lo que nos desarrollemos, y que de esa forma demos testimonio de que queremos estar bien delante de ti y delante de los hombres, Padre. Te doy gracias por este mensaje y de antemano muchas gracias porque también nos hablas y tú sabes de qué tenemos necesidad. Alguien de nosotros necesitaba esta palabra y tú la has enviado y la recibimos en el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre, por aquellos que no te conocen pero que también tienen conciencia, para que esa conciencia les dicte el bien y el mal. Habla con los legisladores, Padre, habla con los gobernantes que están aprobando cosas, háblales a su conciencia. Yo sé que tú lo puedes hacer porque nada es imposible para ti, Señor. Y si estamos en ti, haz que tu Espíritu Santo sea el que nos esté redarguyendo. Y si encontramos que hay una molestia en nuestra conciencia, que el Espíritu Santo nos está señalando, ayúdanos a pedir perdón, a vivir limpios, a vivir delante de ti justamente. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es un tema muy largo, hermanos.